En la madrugada de este viernes, a sus 90 años, falleció en Cuba el político, estadista y líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruiz, tras permanecer casi una década alejado del poder. Castro, quien encabezó la revolución que triunfó en Cuba el 1 de enero de 1959 tras 47 años de gobierno, permaneció los últimos 8 años de su vida dedicado a la escritura, a recibir personalidades que visitaban la isla y al análisis de los acontecimientos mundiales. El histórico líder de la Revolución cubana se retiró del poder en 2006 debido a una grave enfermedad, y delegó el mando del país en su hermano Raúl, quien en 2008 fue ratificado formalmente como presidente de Cuba. Desde entonces, Castro mantuvo un bajo perfil público con esporádicas apariciones en contados actos y con la publicación, cada vez menos frecuente, de artículos en prensa, aunque publicaba con mucha menos frecuencia que en los primeros años de su convalecencia. Cuando comenzó a escribir sus famosas reflexiones, la firma de Fidel Castro aparecía intermitentemente en la prensa oficial y casi siempre para referirse a asuntos internacionales. Castro, quien nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, fue el tercero de los 7 hijos del segundo matrimonio de Ángel Castro, un emigrante gallego que prosperó a la sombra de las multinacionales norteamericanas de los años 30. En 1953, ante el tribunal que le condenó por el fracasado asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, su primera acción armada contra el régimen de Fulgencio Batista, Castro se encomendó al juicio de la historia con una frase que lleva el sello distintivo de su personalidad: «Condenadme, no me importa, la historia me absolverá». El mandatario comenzó la batalla de Sierra Maestra, 1956-1959, tras el naufragio del yate Granma, según lo describió el Che Guevara, con el que desembarcó en Cuba procedente de México acompañado de 81 hombres. El joven abogado que se enfrentó a Batista en una guerra desigual supo aprovechar el descontento social generado por aquella dictadura y ganarse el apoyo popular. Creó su propio modelo para Cuba, un comunismo caribeño alimentado de marxismo-leninismo, con base nacionalista legada por el prócer independentista José Martí y aliñado de sus propias aportaciones. El régimen resultante se ha mantenido por décadas arropado por un eficaz aparato de seguridad que mantiene a raya a los disidentes y una sólida red de organizaciones de masas. A Fidel Castro no lograron apartarlo del poder, ni Estados Unidos, su enemigo y máxima obsesión, ni la caída del bloque soviético, hace 2 décadas o la gravísima crisis económica, en que quedó sumida Cuba. Solo la enfermedad le obligó a retirarse. En 2006, una grave dolencia intestinal le llevó a delegar sus cargos en su hermano Raúl, hasta entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y segundo hombre del régimen. Desde su retiro, Fidel Castro asistió al proceso de reformas económicas y sociales emprendido por su hermano menor, para actualizar el sistema socialista, con medidas como una controlada apertura a la iniciativa privada. A lo largo de 2014, Castro recibió en su casa de La Habana numerosas visitas de personalidades. En enero, durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reunió al menos con 7 mandatarios y con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En marzo, recibió al primer ministro de Vietnam, Nguyen Thanh Dung, y en julio sostuvo encuentros con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping. Con este último, Castro habló de la que parecía ser su principal ocupación durante su retiro, el estudio sobre el cultivo de plantas, como la morera y la moringa para la alimentación humana y animal y las posibilidades de multiplicar esas producciones. También en los últimos años, el líder de la Revolución cubana perdió a varios de sus mejores amigos, como el presidente venezolano Hugo Chávez, fallecido por un cáncer en 2013, y el escritor colombiano y Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que murió en abril de 2014.